Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que estén escuchando esto. Mi nombre es Richard y les doy la bienvenida a este canal. Sin más preámbulos, comencemos. Según Julio Carlos González, quien fue subdirector general en la Secretaría de Prensa y Difusión durante el tercer gobierno del general Perón y que fue secretario legal y técnico durante el gobierno de Isabelita, además de ser secretario privado de la Presidente, según él, repito, y coincido totalmente, para valorar a un gobierno hay que referirse exclusivamente a los decretos, leyes y acuerdos o tratados internacionales, o sea, lo que está jurídicamente normado. Todo lo demás son cuestiones secundarias que no inciden sobre la vida de la población. El tercer gobierno peronista no ha sido evaluado jurídicamente nunca, por lo cual, en este canal, yo, un simple aprendiz del doctor González y peronista de la razón, propongo repasar los decretos, leyes y tratados internacionales, además de las obras del tercer gobierno peronista. 25 de mayo de 1973, 24 de marzo de 1976. Entiéndase por tercer gobierno peronista los gobiernos de Cámpora, Lastiri, Perón y luego de la muerte de este, María Estela Martínez Cartas de Perón. Sin más, comencemos. Nacionalización de las agencias noticiosas. Se dictó el decreto 340 del año 73 que prohibía la actividad de las agencias noticiosas extranjeras dentro del país. Estas solo podrían transmitir en el país los acontecimientos del exterior y a su vez solo podrían transmitir hacia el exterior los acontecimientos del país. Pero les quedaba absolutamente prohibido transmitir dentro del territorio argentino, de un lugar a otro, los acontecimientos argentinos. La difusión en el país de lo que ocurría dentro de su perímetro sería tarea exclusiva de la Agencia Oficial de Noticias TELAM o de otras agencias privadas que fueran propiedad de argentinos y que no tuvieran vinculación alguna en lo económico, lo técnico y lo funcional con agencias internacionales. Otras disposiciones del decreto establecían veracidad comprobable de la información que se transmitía, exigiendo la mención de la fuente e impidiendo el uso de verbos potenciales, tales como podría, habría, para desvincularse de responsabilidad por la veracidad de lo que se publicaba. Prohibición del uso de vocablos extranjeros en la prensa escrita, televisiva o radial. Estos debían ser traducidos al idioma nacional, para defensa de la pureza de la lengua castellana. Obligación de la prensa escrita de publicar en la primera página las noticias nacionales y luego las latinoamericanas y demás extranjeras. Los artículos periodísticos debían estar firmados por el autor a fin de proteger la propiedad intelectual de los redactores y periodistas. Bien, ahora pasemos a las emisoras de radiodifusión. Estas eran 36 y estaban a cargo, juntamente con el Canal 7 de televisión, de una denominada Comisión Administrativa de Radio y TV, cuya finalidad, no realizada durante 18 años, era privatizar esos medios de difusión. No tenían dueños particulares, ni el Estado ni personas privadas vinculadas al gobierno eran dueños de ellas, por lo cual las emisoras radiales y el Canal 7 de televisión quedaron como propiedad exclusiva del Estado. Así lo estableció el decreto 1764 del 8 de octubre de 1973, publicado en el Boletín Oficial el día 16 de octubre de 1973. Las expectativas de los especuladores de la privatización, futuros y posibles concesionarios por gracia del Estado, quedaron cortadas. Continuemos con el decreto de caducidad de las concesiones de los canales de televisión. Para esto tenemos que saber que 2 días antes de que Aramburu le entregara el mando de la administración pública a Frondizi, suscribió un decreto otorgando a particulares por el término de 15 años la concesión para explotar los canales de televisión 9, 11 y 13 de Capital Federal, 7 de Mendoza y 8 de Mar del Plata. El 28 de abril de 1973 vencieron los 15 años de la concesión, siendo Lastiri presidente provisional y Perón residente y candidato para las elecciones de septiembre. Se preparó
el decreto de caducidad de las concesiones de los canales. Los motivos de la caducidad eran dos. Uno, la extinción del plazo de 15 años por el que Aramburu la había otorgado. Y dos, la falta de pago de gravámenes al Comité Federal de Radiodifusión por el uso de las frecuencias y del canon de la concesión. Así, el 8 de octubre de 1973 se gestó el decreto 1761. No había, pues, ninguna confiscación ni apropiación indebida por parte del Estado.